La puerta se abrió hacia adentro y lo primero que entró fue el sonido, no la música, eso ya lo había escuchado desde el tercer escalón cuando subía, sino el tipo de ruido específico que produce un grupo de 25 personas que llevan horas en un espacio que no es de nadie de los que están adentro, y que por eso no le pertenece a nadie el cuidado de lo que le pasa. Luego entró el olor, cerveza y algo quemado. Luego vi el televisor. El televisor era un panel de 75 pulgadas que compré hace 14 meses con la diferencia que quedó entre el costo del departamento y el crédito que aprobaron. Lo elegí con la misma atención con que elijo los materiales en mis proyectos. Relación costo-beneficio, especificaciones técnicas, garantía. 14 meses. 14 meses de domingos por la tarde con el fútbol en alta definición y el volumen en el nivel que me gusta porque en mi departamento el volumen lo decido yo. El televisor tenía una grieta diagonal en el panel que empezaba en la esquina superior derecha y terminaba a 15 centímetros del centro. Una grieta así no ocurre por accidente. Requiere un impacto, con un objeto de masa significativa o una caída desde altura. Los televisores de pared montados con los tornillos correctos no caen solos. La alfombra turca color mostaza que compré en un mercado de artesanías en la calle 60 y que costó lo que cuesta algo hecho a mano por alguien que sabe lo que está haciendo. Tenía una mancha circular en el centro que reconocí como quemadura de cigarro magnificada por líquido derramado encima. Mi padre estaba junto a la ventana con una copa en la mano. Me miró entrar. Sonrió con el tipo de sonrisa que tiene cuando quiere que algo parezca menos grave de lo que es. Relájate, dijo. Son solo cosas. Yo ya tenía el teléfono en la mano. Antes de contarles lo que dije cuando contestaron. Suscríbanse al canal y denle me gusta si alguna vez alguien entró a su espacio sin permiso y les dijeron que exageraban. Esta historia empieza con una llave, termina con un reporte. El departamento está en la colonia García Ginerés, en Mérida, en un edificio de 3 pisos construido en los años 60 con muros de piedra caliza que tienen el grosor específico que hace que en agosto, cuando Mérida decide comportarse como un horno con ambiciones tropicales, el interior se mantenga 3 grados por debajo de la temperatura exterior sin necesidad de aire acondicionado corriendo todo el día. Lo compré hace 16 meses. Fue la primera propiedad que compré a mi nombre. No heredada, no compartida, no en coparticipación con nadie. Mía, con mi firma en las escrituras y mi nombre en el título de propiedad y mi RFC en el contrato de seguro que contraté la misma semana que cerré la compra, porque en mi trabajo aprendí que las cosas que construyes o que adquieres con esfuerzo real merecen la protección real que existe para protegerlas. Lo que encontré esa noche: el televisor con la grieta diagonal, la alfombra con la quemadura, 2 botellas de cerveza volcadas sobre el escritorio donde trabajo cuando llevo proyectos a casa, la madera tiene una mancha de humedad que va a requerir lijado y retratamiento o reemplazo del tablero, un hueco en la pared de la cocina, de aproximadamente 8 centímetros de diámetro, a la altura del codo, del tipo que produce un puño o un objeto lanzado con velocidad. El baño con el espejo del botiquín abierto y varios frascos en el lavabo que no son de nadie que viva aquí. Y 25 personas distribuidas entre la sala, el comedor y la terraza, de las cuales exactamente ninguna era de mi lista de contactos. Mi hermano Abelardo estaba junto al refrigerador. Cuando me vio entrar, hizo el gesto que hace cuando necesita que una situación parezca normal. Levantó la mano en saludo, abrió la boca para decir algo, y calibró la expresión hacia algo entre la bienvenida y la disculpa anticipada. No le di tiempo. Me llamo Ernesto Vargas Leal. Tengo 34 años. Nací en Mérida, estudié ingeniería civil en el TEC de Monterrey. Volví a Mérida hace 6 años, porque esta ciudad tiene una demanda de construcción que no para y porque entendí a los 28 lo que muchos no entienden hasta los 40. Que el lugar donde quieres estar es más importante que el lugar donde el mercado te pone si uno tiene la paciencia de buscar la manera de que coincidan. Tengo una firma de ingeniería estructural que fundé hace 2 años con un socio que se encarga de la parte administrativa y yo de la parte técnica. Lo que hacemos, evaluamos si las estructuras son lo que dicen ser. Si los cálculos del constructor corresponden con lo que quedó en pie. Si lo que está parado va a seguir estando parado en 20 años o si hay algo en la base que nadie vio o que alguien decidió ignorar. En mi trabajo, las cosas tienen un costo calculable. El daño tiene un costo calculable. La reparación tiene un costo calculable. No hay margen para la ambigüedad sentimental cuando se está determinando si una columna puede sostener la carga que se le está poniendo o no. Esa noche, cuando entré al departamento, hice el cálculo en 4 minutos. Televisor, 14,000 pesos, sin garantía de reparación dado el tipo de impacto. Alfombra, 6,500, no reparable. Escritorio, 2,000 de retratamiento o 7,000 de reemplazo. Hueco en la pared, 600 de mano de obra y material. Espejo del botiquín, requería revisión.
Posible reemplazo de bisagras. Total estimado en 4 minutos, entre 23 y 29 mil pesos de daño directo visible. Eso sin contar lo que no se ve, el tiempo que iba a tomar gestionar las reparaciones, las horas de trabajo que iba a perder, y el hecho de que mi departamento, que es la primera propiedad que compré con mi nombre, había sido usado sin mi permiso durante horas por 25 personas que no sabían ni les importaba lo que costaba lo que estaban usando. Mi padre dijo son solo cosas. Tenía razón en que eran cosas. Se equivocó en el solo. Para entender a Abelardo, necesitan entender primero qué tipo de historia se contaba a sí mismo. Abelardo tiene 38 años y desde los 25 ha operado con el principio organizador de que las cosas difíciles que le pasan tienen origen en factores externos. El trabajo que no duró fue por el jefe que no lo supo valorar. El proyecto que no despegó fue por el mercado que no estaba listo. La relación que terminó fue por circunstancias que ninguno de los dos pudo controlar. En cada historia, Abelardo es el personaje al que las cosas le pasan, no el que toma las decisiones que producen las consecuencias. Esta narrativa la ejecuta con una habilidad genuina para hacerla creíble, no porque mienta descaradamente, sino porque cree versiones de los eventos que lo posicionan en el lugar que necesita estar para que la historia tenga sentido para él. En psicología, esto tiene nombre. En ingeniería lo llamamos sesgo de confirmación, la tendencia a interpretar la información de manera que confirme lo que ya creemos. Mi familia lo creyó durante años porque es más fácil creer la versión que no requiere confrontación. Lo que Abelardo hizo esa noche, según me lo contó después con la versión que le convenía. Mi madre le había dicho que yo estaba de viaje, que el departamento iba a estar vacío el fin de semana, y que si necesitaba un lugar para reunirse con sus amigos para el partido, podía usar la sala. Mi madre le dio la llave de emergencia que yo le había confiado para situaciones de emergencia real, no para reuniones sociales de 25 personas. Mi madre no me llamó para avisarme. Abelardo no me llamó para pedirme permiso. Yo no estaba de viaje. Estaba en una reunión de trabajo en el norte de la ciudad que terminó más temprano de lo esperado. Llegué a mi propio departamento a las 10:47 de la noche de un sábado y encontré lo que encontré. Hay algo de Abelardo que no entra en el cálculo, pero que tampoco puedo ignorar cuando cuento esta historia completa. Hace 3 años tuve un accidente en obra, no grave, una caída de 2 metros que me produjo una fractura en el antebrazo derecho y una contusión en la costilla que tardó 6 semanas en dejar de doler, pero sí suficiente para que pasara una noche en urgencias y el día siguiente en recuperación. Abelardo llegó al hospital a las 2 de la mañana. No porque alguien le dijera que fuera, sino porque mi madre lo llamó y él llegó, con la misma ropa que traía de donde estuviera, con el café de la máquina del hospital en la mano, y se quedó hasta que el médico confirmó que no había complicaciones. No lo mencionó después, no lo usó como argumento en ninguna conversación posterior. Solo estuvo ahí. Ese Abelardo existe dentro del mismo hombre que tomó la llave de mi madre sin preguntarme a mí y trajo 25 personas a mi departamento sin considerar que lo que encontraran pudiera no ser lo mismo cuando yo llegara. Esas dos versiones son el mismo hombre. Ese es el peso real de esta historia, que no cabe en un cálculo, pero que sí tengo que decirlo antes de seguir. Mi padre, don Lucio Vargas, tiene 66 años y ha pasado 4 décadas siendo el tipo de hombre que no inicia los problemas pero tampoco los detiene. No es maldad. Es una forma de administrar la energía que en algún momento de su vida se consolidó como la manera de operar. Si uno no interviene, el problema eventualmente se resuelve solo o se resuelve alguien más. En el mejor de los casos, eso es sabiduría. En el peor es la delegación permanente de las consecuencias a quien esté disponible para cargarlas. Esa noche, mi padre estaba disponible para sostener una copa y para decirme que me relajara. Lo que no estaba disponible para hacer, decirle a Abelardo que se equivocó, decirle a las 25 personas que era hora de irse, ofrecerse a contribuir a los costos del daño, o simplemente quedarse en silencio en lugar de sonreír. Son solo cosas, dijo. Guardé esa frase. La guardé con la misma atención con que guardo las especificaciones de un proyecto, con precisión, sin interpretación añadida. Exactamente como llegó. Iba a necesitarla después. Lo que dije cuando contestaron el teléfono de emergencias fue esto. Buenas noches. Me llamo Ernesto Vargas Leal. Estoy en calle 17 número 204, Colonia García Ginerés, tercer piso, departamento 3B. Llegué a mi propiedad y hay personas que entraron sin mi autorización. Hay daños materiales visibles. Necesito que vengan a levantar un reporte. Lo dije en voz suficientemente alta para que todos en la sala lo escucharan. El silencio que siguió fue inmediato y total.
La música que venía de un bocina Bluetooth portátil en la repisa dejó de ser relevante aunque nadie la apagó todavía. Las conversaciones se interrumpieron. Las personas que estaban en la terraza se asomaron hacia adentro. Abelardo dio un paso hacia mí. Ernesto, espera. Ya llamé. Dije. Ya viene alguien. La duda entró en ese momento, mientras Abelardo procesaba lo que acababa de pasar, no sobre si había hecho lo correcto. El televisor roto y la alfombra quemada eran argumentos suficientemente claros sin necesidad de elaboración, sino sobre las consecuencias secundarias, lo que iba a ocurrir con mi familia después de esto, lo que Abelardo iba a construir alrededor de esta noche para convertirse en el perjudicado, lo que mi padre iba a decirles a sus conocidos. Eso duró quizás 30 segundos. Luego miré el hueco en la pared de la cocina y el escritorio con la mancha de humedad y el televisor con la grieta diagonal, y continué. Necesito que todos esperen aquí, dije al cuarto en general, con la voz que uso cuando doy instrucciones en obra, sin solicitar, sin negociar, informando. Nadie salió. Los oficiales llegaron en 19 minutos. Eran dos, una mujer y un hombre, ambos con la eficiencia tranquila de quien hace este tipo de llamada regularmente y sabe el protocolo sin necesidad de improvisarlo. Me pidieron mi identificación. La presenté. Me preguntaron qué había ocurrido. Expliqué, llegué a mi departamento, encontré personas sin mi autorización, hay daños visibles, les señalé el televisor, la alfombra, el escritorio, el hueco en la pared, tomaron fotos. Abelardo intentó hablar 3 veces durante el proceso. Las 2 primeras veces los oficiales lo escucharon brevemente y volvieron a mí. La tercera vez le explicaron que primero levantarían el reporte del titular de la propiedad y luego podría dar su versión si lo consideraba necesario. Mi padre no dijo nada durante este proceso. Guardó su copa en algún lugar. Se quedó junto a la ventana con los brazos cruzados con la expresión de quien está calculando qué posición tomar cuando termine de entender qué está pasando. Don Heraclio, mi vecino del 3A, tocó la puerta mientras los oficiales tomaban el reporte. Es un hombre de 60 y tantos años que se jubiló de la UNAM hace 5 y que desde entonces administra su tiempo con la libertad de quien no tiene nada urgente que hacer pero sí mucho que observar. Me dijo que había escuchado el ruido desde las 7 y que había tomado fotos desde su ventana, que da al patio interior compartido, porque le pareció que era el tipo de situación donde la documentación podía ser útil. Me mostró las fotos. Eran 16 imágenes con timestamp automático que documentaban el movimiento de personas hacia y desde el departamento entre las 7:14 y las 10:52 de la noche. Le agradecí. Se las mostré a los oficiales. Las incluyeron en el reporte. A las 12:15 de la noche, el departamento estaba vacío excepto por Abelardo, que se había quedado porque los oficiales le pidieron que esperara para registrar su versión de los hechos, y mi padre, que no se había ido porque todavía estaba calibrando su posición. Los oficiales terminaron el reporte, me dieron el número de folio, me explicaron los pasos siguientes si yo decidía proceder con alguna acción adicional. Se fueron. Me quedé con Abelardo y mi padre en el departamento vacío, que olía a lo que huele un espacio donde 25 personas estuvieron durante horas. Abelardo habló primero. Dijo que lo sentía, que no había pensado que yo iba a llegar, que mi madre le había dicho que el fin de semana estaba libre, que las cosas habían salido de control más de lo que esperaba, que iba a cubrir los daños. Lo escuché. Cuando terminó le dije una sola cosa: el número de folio del reporte es el que está en ese papel. Si quieres proceder con algún acuerdo de compensación, cualquier comunicación formal pasa por mi abogado. El número está en mi tarjeta. Le di la tarjeta. Ernesto, dijo mi padre desde la ventana, es tu hermano. Lo sé, dije. Y este es mi departamento. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. No agregué nada más. Lo que ocurrió en los días siguientes ocurrió con la predictibilidad de las cosas que uno puede calcular antes de que pasen porque los patrones son suficientemente claros. Mi madre llamó al día siguiente, no para pedir disculpas por haber dado la llave, para explicarme que Abelardo estaba muy afectado por lo que había pasado y que esperaba que yo pudiera encontrar la manera de no complicar más las cosas de lo que ya estaban. Le dije que lo que había pasado ya estaba en un reporte policial con número de folio, y que las cosas complicadas eran las que estaban en ese reporte, no las que yo estaba haciendo. Silencio. ¿Y la llave?, pregunté. Más silencio. Mamá. La llave de emergencia que te di es para emergencias. ¿Necesitas que te explique la diferencia entre una emergencia y una reunión de 25 personas para ver el partido? Colgamos con la incomodidad de quienes se quieren, de una manera que las decisiones recientes han complicado, y que no saben todavía si la complicación es temporal o permanente. Al tercer día llamé a mi aseguradora. El ajustador llegó al cuarto día.
Era un hombre metódico con una tableta y un criterio claro. Documentó cada daño, tomó sus propias fotos, revisó el reporte policial que yo había obtenido en copia certificada y determinó que el siniestro aplicaba bajo la cláusula de daños por terceros en propiedad privada. El proceso de compensación tomó 3 semanas. Durante ese proceso, la aseguradora requirió identificar al responsable para efectos del expediente. Abelardo figuraba en el reporte policial como la persona que había dado acceso a la propiedad sin autorización del titular. Eso quedó en el expediente. A la semana, Abelardo me mandó un audio de 4 minutos. Lo escuché una vez. El contenido era la versión de los hechos que Abelardo había construido para que la historia tuviera sentido para él. Que yo había exagerado, que llamar a la policía fue innecesario, que eso era destruir la familia por cosas materiales, que él era el que estaba siendo perjudicado por todo esto. No respondí el audio. Lo archivé en una carpeta con el número de folio del reporte y el expediente del seguro. Semanas después supe, a través de mi madre que me lo comentó sin conectarlo con nada, que Abelardo había solicitado un préstamo para un nuevo proyecto y que el proceso de aprobación había encontrado una alerta en el sistema de antecedentes relacionada con el reporte policial donde figuraba su nombre. El préstamo estaba en revisión extendida. No lo conecté en voz alta. Los números ya habían hablado solos. El seguro cubrió el televisor, la alfombra, el escritorio y la reparación de la pared. Con lo que me compensaron compré un televisor del mismo modelo y una alfombra diferente, no turca, esta vez de fibra natural de Enequén que es de aquí y que tiene una textura que me gusta más de lo que me gustaba la anterior. Y mandé retratar el escritorio con la misma madera, pero acabado mate que aguanta mejor la humedad. El departamento quedó mejor que antes, no porque lo planeara, sino porque cuando uno tiene que reconstruir algo desde los daños, tiene la oportunidad de corregir lo que no estaba del todo bien en la versión anterior. Eso también lo aprendí en la ingeniería. Don Heraclio me trajo las 16 fotos impresas en un sobre de papel manila. Me dijo que tenía copia en la nube y que si alguna vez las necesitaba para algo, ahí estaban. Le agradecí con una botella de ron Mocambo que le había visto elegir en el supermercado. Buen departamento, me dijo antes de irse. Cuídelo. Ya lo estoy haciendo, dije. Firmé el contrato del puente peatonal en Ticul un mes después de la noche del partido. Es el proyecto más grande que ha tenido mi firma hasta ahora. Un puente peatonal con cubierta de palapa contemporánea sobre un canal de riego en las afueras de la cabecera municipal, con capacidad para 200 personas, vida útil proyectada de 40 años, y los cálculos estructurales que yo mismo revisé 4 veces, porque cuando algo tiene que durar 40 años, los cálculos se revisan 4 veces. Mi socio puso el contrato sobre el escritorio retratado. Firmé en los lugares que correspondían. Guardé mi copia en la carpeta de proyectos activos. Abrí el siguiente archivo. Eso también es parte de lo que construí en este mes. La certeza de que lo que ocurrió en mi departamento no fue el evento central de esta historia. Fue el momento en que quedó claro qué reglas aplican en los espacios que son míos y qué pasa cuando alguien decide que esas reglas no le aplican. Las reglas aplican. Eso lo dice el reporte policial con número de folio, lo dice el expediente del seguro, lo dicen las fotos de Don Heraclio con timestamp automático, y lo dice el título de propiedad con mi nombre en el registro público de la propiedad de Mérida, Yucatán. Quiero decirles algo antes de terminar. No sobre el televisor, ni sobre la alfombra, ni sobre las 25 personas que estuvieron en mi departamento sin que yo lo supiera. Son solo cosas. Cuando mi padre dijo eso, no creo que intentara hacerme daño. Creo que dijo lo que siempre dice cuando una situación le incomoda y necesita reducirla a algo manejable, que las cosas materiales no deben importar tanto, que las relaciones son más valiosas que los objetos. Que exagerar es lo que hace la gente cuando no tiene perspectiva. Lo que no consideró es que las cosas no son solo cosas cuando son el resultado de años de trabajo y de las decisiones correctas tomadas en el orden correcto. El televisor no era solo un televisor, era 14 meses de trabajo que elegí materializar en algo específico porque tenía derecho a elegirlo. La alfombra no era solo una alfombra. Era la primera vez que compré algo decorativo en mi vida sin preguntar si era razonable o si había algo más urgente en lo que gastar ese dinero. El departamento no es solo un departamento, es el primero que puse a mi nombre en un registro público, el primero donde las decisiones sobre quién entra y quién no son exclusivamente mías. Cuando alguien entra sin permiso y daña lo que está adentro, no está dañando solo cosas. Está dañando la expresión física de decisiones que costaron años y que fueron tomadas por la persona correcta con el derecho correcto de tomarlas. Mi padre tenía razón en una cosa, son cosas.
Y las cosas que son mías, solo las toco yo. No lo digo como amenaza, lo digo como especificación técnica. En ingeniería, una especificación técnica es la descripción precisa de cómo debe ser algo para que funcione correctamente. No admite interpretación, no admite excepciones sentimentales. Dice lo que dice. Lo que es mío está en el título de propiedad, en el contrato del seguro, en el reporte policial con número de folio. Y lo que aparece en esos documentos no se mueve sin mi firma. Me llamo Ernesto Vargas Leal. Tengo 34 años. Soy ingeniero estructural. Construyo para que las cosas duren. Y lo más importante que construí este mes no fue ningún puente. Fue el perímetro correcto alrededor de lo que es mío. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo, y suscríbanse si alguna vez alguien entró a su espacio sin permiso y les dijeron que estaban exagerando. La mañana después de la noche del partido, antes de llamar a la aseguradora y antes de responder los 3 mensajes que Abelardo me había mandado entre la medianoche y las 2 de la mañana, hice algo que no había hecho desde que compré el departamento. Lo recorrí completo, en silencio, con luz de mañana, no para seguir evaluando los daños, ya los había calculado, sino para recordar por qué lo había comprado. El departamento tiene 4 espacios, la sala comedor que da a la calle, la cocina, el dormitorio y una terraza pequeña que da al patio interior donde hay un árbol de mamey que en diciembre produce fruta que don Heraclio distribuye entre los vecinos del piso como si fuera un servicio que él mismo se impuso sin que nadie se lo pidiera. Compré el departamento porque encontré ese árbol antes de encontrar el departamento. Vine a ver otra unidad en el mismo edificio, una del segundo piso que costaba menos y que tenía más metros, y en el camino hacia arriba me asomé por la ventana del patio y vi el árbol de mamey con la fruta todavía verde colgando entre las hojas y decidí que quería vivir en el edificio donde ese árbol existía. El agente inmobiliario me mostró el del tercer piso porque era el único disponible. Costaba 12% más que el del segundo. Lo compré. Esa mañana, parado en la terraza con el café y el árbol de mamey abajo con la fruta que en 2 meses iba a estar lista para cosechar, calculé algo diferente de los daños de la noche anterior. Calculé cuánto me había costado llegar a ese balcón, no en dinero, aunque ese número también lo sé con precisión, sino en años de decisiones correctas tomadas en el orden correcto. La carrera, el TEC, los 6 años de práctica en firmas antes de abrir la mía, los 2 años de la firma antes de que el flujo de caja fuera suficiente para que el banco considerara que yo era el tipo de riesgo aceptable para un crédito hipotecario. Ese número es más grande que el del televisor y el de la alfombra juntos. Y ese número no aparece en ningún reporte de daños porque no es el tipo de cosa que se mide en ese formato. Pero está ahí, y es el número que importa cuando mi padre dice son solo cosas, no el monto del daño. El monto de lo que costó construir el contexto donde esas cosas existían. El café se enfrió mientras pensaba en eso. Lo tomé frío igual. Abelardo me mandó un mensaje de texto la segunda semana, diferente de los audios y de los mensajes de los primeros días. Era corto, 5 líneas, sin la arquitectura de justificación de los anteriores. Decía, sé que me equivoqué. No pregunté porque asumí que podía y no debía asumir. No sé si eso tiene arreglo, pero quería que lo supieras. Lo leí 2 veces. Pensé en el hospital de hace 3 años, en el café de la máquina que llega caliente cuando uno está en una cama de urgencias y la costilla duele con cada respiración. En Abelardo con la misma ropa de donde viniera, sin preparación, porque alguien lo llamó y él llegó. No le respondí ese día. A los 4 días le respondí 3 palabras. Cuando quieras hablar. No fijé condiciones, no especifiqué términos. Solo abrí una posibilidad que no había estado completamente cerrada, aunque sí completamente bloqueada por lo que había pasado y por lo que tenía que pasar después para que hubiera orden en la situación. La conversación todavía no ha ocurrido. Puede que ocurra, puede que no. Lo que sí ocurrió, la aseguradora procesó el siniestro, el televisor fue reemplazado, la alfombra también, con la de Enequén que me gusta más, el escritorio quedó mejor que antes. El hueco en la pared de la cocina quedó tan bien reparado que hay que saber dónde estaba para encontrarlo. Y las llaves del departamento, cambié la chapa en la misma semana. Las nuevas llaves las tienen 2 personas en el mundo. Una soy yo. La otra es don Heraclio, porque si alguna vez hay una emergencia real, quiero que sea alguien que sepa la diferencia entre una emergencia y una reunión de 25 personas para ver el partido. Hay algo sobre el trabajo de ingeniería estructural que no está en los libros de texto y que tardé años en aprender en la práctica. La parte más difícil no es calcular cuánta carga puede soportar una estructura. La parte más difícil es calcular cuándo una estructura ha llegado al límite de lo que puede soportar sin sufrir daño permanente. Porque hay estructuras que parecen aguantar y aguantar y aguantar hasta que en algún punto específico algo cede de una manera que no es reversible.
Y la diferencia entre el momento justo antes de ese punto y el momento justo después es a veces tan pequeña que si uno no está mirando con atención la puede perder. En las familias ocurre lo mismo. Hay dinámicas que se sostienen durante años porque nadie ha revisado si el sistema está funcionando o si simplemente nadie ha tenido razón suficiente para cuestionarlo todavía. La razón llega en algún momento. A veces es pequeña, una copa en la mano, una sonrisa burlona, 4 palabras, son solo cosas, y a veces es más visible, como un televisor roto y una alfombra quemada y 25 personas en un espacio que no es de ninguna de ellas. Esa noche fue mi razón, no porque antes no hubiera señales, sino porque esa noche las señales llegaron en un formato que no requería interpretación adicional. Los daños estaban ahí, el cálculo era claro, lo que tenía que hacer era claro. Y lo que tenía que dejar de hacer también era claro. Lo que dejo de hacer, asumir que el acceso que alguien tiene a algo mío es un acceso que yo otorgué indefinidamente sin revisión. Asumir que son solo cosas es un argumento válido para no hacer lo que corresponde hacer cuando alguien daña lo mío. Asumir que las conversaciones difíciles se pueden evitar indefinidamente sin que eso tenga un costo acumulado. Todo tiene un costo acumulado. En ingeniería, ignorar el costo acumulado sobre una estructura es la manera más eficiente de producir una falla que luego es más cara de reparar que si se hubiera atendido cuando la señal era todavía pequeña. Yo atendí la señal cuando llegó, con el teléfono, con el número de emergencias, con el reporte policial con número de folio, con la llamada a la aseguradora, con las llaves nuevas y don Heraclio como el único contacto externo autorizado. Lo atendí correctamente. Y el departamento, con el televisor nuevo y la alfombra de Enequén y el escritorio retratado, y el árbol de mamey visible desde la terraza, está mejor que antes de esa noche. Eso también es ingeniería. No siempre la reparación deja la cosa como estaba. A veces la deja mejor. Depende de si quien repara sabe lo que está haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Siempre lo he sabido. Mi socio en la firma se llama Armando Galindo. Tiene 41 años, estudió administración en la Anáhuac y tiene la característica específica de las personas que son exactamente lo que dicen ser en una primera conversación. Lo que ves es lo que hay, sin capas adicionales que revelar ni versiones distintas dependiendo del contexto. Lo conozco desde hace 5 años. Trabajamos juntos en una empresa antes de fundar la firma y la razón por la que lo llamé cuando decidí abrir algo propio fue que en 5 años nunca vi a Armando hacer algo que no correspondiera con lo que había dicho que iba a hacer. Eso es más raro de lo que parece. Cuando le conté lo que había pasado la semana de la noche del partido, Armando escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo una sola cosa, ¿y el reporte quedó bien documentado? Le dije que sí. Entonces está resuelto, dijo, y siguió con el tema de la reunión que teníamos agendada. Eso fue todo. No hay drama innecesario en Armando. No hay gestión de emociones ajenas que no le compete gestionar. Solo la evaluación de si la situación está atendida o no. Está atendida, le dije. Bien, dijo él. Seguimos. Eso también es parte de lo que quiero decirles. El tipo de personas con quien uno decide construir algo importa tanto como lo que uno decide construir. Armando no me preguntó si estaba bien. No porque yo llegué a la reunión con el proyecto de Tikul preparado, y eso ya respondía a la pregunta sin que nadie tuviera que hacerla. Las personas que confunden la calma con el problema resuelto todavía están en el trabajo. Las que confunden la actividad emocional con la resolución del problema se quedan atrapadas en el problema. Yo prefiero el primer tipo. Armando es el primer tipo. La firma es el lugar donde eso es posible. El puente en Tikul va a tardar 14 meses en estar listo. Son 14 meses de visitas de supervisión, de ajustes en los cálculos cuando la realidad del terreno no corresponde exactamente con lo que el estudio de suelo indicaba, de conversaciones con el cliente sobre lo que es posible dentro del presupuesto y lo que requiere o más tiempo o más dinero o los dos. 14 meses de trabajo que cuando terminen van a producir algo que va a estar parado en Tikul durante 40 años. Eso me parece bien. No todos los trabajos producen algo que dura 40 años. La mayoría producen cosas que duran lo que duran y que cuando dejan de durar nadie recuerda que existieron. Un puente peatonal en Tikul, sobre un canal de riego, con cubierta de palapa contemporánea y capacidad para 200 personas. Eso lo va a ver la gente que pase por ahí dentro de 40 años sin saber quién lo calculó ni quién firmó el contrato. No me importa que no lo sepan. Me importa que esté bien calculado. Eso es suficiente. Lo mismo aplica al departamento en García Ginerés. No me importa que nadie sepa lo que costó comprarlo, ni lo que pasó la noche del partido, ni cómo quedó después de las reparaciones. Me importa que esté bien, que las llaves las tenga quien debe tenerlas, que el título de propiedad diga lo que tiene que decir, que el reporte policial exista con número de folio en el sistema donde los reportes policiales existen. Esas son las especificaciones técnicas del asunto. Cumplen.
La última cosa que quiero decirles es sobre don Heraclio y las 16 fotos. Don Heraclio no me conocía bien cuando ocurrió lo de la noche del partido. Nos habíamos saludado en el pasillo un par de veces. Habíamos tenido una conversación de 5 minutos sobre el árbol de mamey y sobre quién se encargaba de regar las plantas del patio cuando el jardinero que venía cada 2 semanas no llegaba. Eso era todo. Cuando tocó mi puerta con el sobre de papel manila, no tenía ninguna razón especial para hacerlo más allá de que vio algo que no estaba bien y decidió que la documentación podía ser útil. Eso es lo que hace la gente que entiende que vivir cerca de alguien implica algo más que compartir un pasillo. No le pedí las fotos, no le expliqué lo que había pasado, solo abrí la puerta y él me dio el sobre. Hay personas así en todos los edificios, en todos los vecindarios, en todos los contextos. Personas que observan con atención, que actúan con discreción, que ofrecen lo que tienen cuando parece que puede ser útil sin convertirlo en un favor que se cobra después. Don Heraclio tiene su botella de ron Mocambo. El árbol de mamey va a dar fruta en diciembre, y él va a distribuirla entre los vecinos como si fuera un servicio que se impuso solo. Yo voy a estar en el 3er piso, en el departamento con la alfombra de Enequén y el televisor nuevo y las llaves en el lugar correcto, haciendo el trabajo que me corresponde hacer. Eso es suficiente. Me llamo Ernesto Vargas Leal. Construyo para que las cosas duren. Y lo que construí este mes, el reporte, el expediente, los documentos correctos en los lugares correctos, va a seguir estando en el lugar correcto mucho después de que la noche del partido deje de importar en la misma manera en que importó entonces. Son solo cosas, me dijo mi padre. Tenía razón. Y las cosas que son mías, solo las toco yo.